Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les Hola. va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Tenemos amigos que se están incorporando hoy por primera vez a este espacio. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Vivos. Que no es menos, no es poco. Ya lo creo, ya lo creo. Sí, señor. No es poco. A veces lo evidente es lo que más nos cuesta Ver. incorporar, ver. Ujú. Sí. Sí. Pero bueno, de a poquito, ¿no? Sí, de a poquito, tratando de no enloquecer, ¿no? Eso. Para eso no hay que mirar televisión. Tenés razón. Es terrible. Sí. No hay que mirar televisión, no hay que escuchar los mensajes, porque todos los días están llegando gente que va falleciendo por el COVID. Por lo menos a mí me pasa, que antes no. Pero ahora es terrible. Sí, uno de los grupos de oración, por lo menos los que yo tengo, es todos los días hay enfermos, internados, graves, fallecidos, es tremendo, la verdad que, en fin. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Yo soy Tere de La Rioja, que siempre los he estado siguiendo por Facebook, y bueno, y por fin ya puedo estar por Zoom, así que es un gusto. Siempre los veía todos, pero no los compartía en esta pantalla, así que bueno, un gusto. Bienvenida, Tere, bienvenida. Bueno, sí, lo mismo yo lo seguí en Facebook y lo mismo recibo todo el material que nos envían por Classroom, así que muchísimas gracias. La verdad que muy a gusto con todo esto que ustedes me están brindando. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿ustedes me ven? No, Josefina, No, no Josefina. te vemos. Te conocemos la voz. Sí, y yo los veo a ustedes todos, pero ¿qué pasó? Tenés que Tenés prender la- la camarita. Tenés la camarita apagada. ¿Y dónde está la camarita? Abajo a la izquierda. Abajo. Abajo a la izquierda. ¿Dónde dice iniciar video? No, Ah, sí, sí. Sí, Sí, sí. detener video e iniciar video. ¿Viste? El mío dice Bien, iniciar. Bueno, mira. Ahí te Ahora vemos, sí. ahí te vemos, sí, perfecto. sí. Qué Ahora sí. puntualidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué Leonardo? tal? ¿De dónde sos vos? Hola, buenas noches. Nosotros somos de Bellavista, acá del interior de Corrientes. Ah, bueno, Uy, Ah, mira. qué lindo. muy bien. Sí. Cerca de Gauchito Gil. Bienvenido. Exacto, sí, cerca del Gauchito, cerca de Mercedes, sí, es verdad. Por eso estoy de Colorado yo. Muy bien. El Gauchito. Veo que en todos lados aparece el nombre. Por las dudas, me llamo Susana y soy de San Luis. Y estoy feliz de Encantada, estar. Susana, bienvenida. Bueno, gracias a todos. Tenés que poner tu nombre, Susana. ¿Eh? Tenés que poner tu nombre. Ahora no sé cómo se hace. No sé, mucho no sé. Lo que pasa es que tomé la computadora primero que apareció de alguno de mis hijos y acá estoy. No me la saca nadie. Ahora no me la saca nadie. Qué tema ese, ¿no? Organizar todos los dispositivos de la casa cuando hay chicos, cuando hay trabajo virtual. Uf, complicadísimo. Y los Bueno, pero espacios. bienvenida sea esta posibilidad de estar juntos, ¿no? Porque Sí, por supuesto. Sí. es una manera también
También los chicos te ayudan, porque mi computadora se había quedado sin wifi, tuvo que venir mi nieto de 15 años ayer a arreglarlo, yo no pude. Así que por eso estoy. Muy bien. Bien, Josefina. Viva el Sí. nieto, viva el nieto. Muy bien. Qué bueno. Tomar conciencia que siempre hay algo que aprender. Así es. Y algún día nos organizaremos para encontrarnos, pasear por el país e ir a visitar a cada uno en su... Sí, sería buenísimo. Qué lindo sería. Muy bien. Yo creo que no me quedan años para festejar todos los cumpleaños que no hemos festejado, visitar a todos los... Sí, por Es cierto. tanto lo que uno dice, bueno, cuando pase esto, pero bueno. Bueno, A ver, un segundito. Hola, buenas tardes. Hola. tarde. A ver, estamos viendo. Hola, Graciela, buenas tardes. Graciela, ¿querés que Hola, pruebe buenas yo? tardes. A ver, Buenas. fíjate si podés. A ver, ¿dónde tengo que ir? A ver. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Néstor. No tengo el... Saludamos, saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Mario, Néstor. Hola, Roque. ¿Qué tal? A ver. El que va a salir y va a compartir conmigo el mismo teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que en estos encuentros Tarde. por Zoom, Hola, buenas tardes. el porcentaje de varones sube con respecto a los encuentros presenciales. ¿Puede ser? Olvídate. ¿Eh? ¿O es una sensación mía? Es así. No se entendió lo que dijiste. Que me parece que en estos encuentros por Zoom, la presencia masculina sube con respecto a los encuentros presenciales. Sí, es cierto. ¿Verdad? Porque son tímidos. Y algo de miedo a las mujeres siempre le tenemos. Sí. Desde la cuna, voy a decir. Sí. En casa estamos controlados, esa es la diferencia. Presencial es más difícil, ¿no? No, vieron que hoy se habla de multicausalidad, habría que estudiar. Las causas deben ser más de una, pero tal vez no todos pueden por la movilidad, por el horario de trabajo. Claro. Pero yo lo estoy notando hace un tiempo eso, que veo mucha presencia masculina y también veo una baja en la edad. Pónganse contentas, chicas. También me parece que hay gente más joven que en lo presencial. En lo presencial me parece que va más gente grande. En cambio acá, y hay gente que a lo mejor, no sé, me imagino que Susana de San Luis hoy no podría haber participado si fuera presencial. Y ahora puede... Lamentablemente. Claro, pero digo, veamos el lado bueno de todo esto, ¿no? Seguro, seguro.
Es más, y creo que las realidades que vivimos, los que están en Corrientes, los que estamos en San Luis, los que están en la ciudad, también son realidades distintas que nos hacen sentir o nos hacen vivir de distinta manera las mismas cosas, ¿no? Entonces por ahí enriquece esta posibilidad de ser de distintos lugares y estar presentes todos juntos, ¿no? Pero acá en Morón, el presencial siempre fue, el grupo fue numeroso, el de Morón, siempre. ¿Sí? Siempre, será porque es muy céntrico, quizás. Por ahí para el que tiene que dar la charla, no es lo mismo, ¿no? Porque uno en lo presencial como que va tomando el pulso del público. Acá se hace más complejo, uno no sabe si realmente lo están entendiendo, no se da cuenta por ahí del todo el nivel que tienen las personas, porque a lo mejor hay gente que ya viene haciendo muchos cursos bíblicos y entonces ya tiene un léxico incorporado, y hay otros que no, y es más difícil interactuar, ¿no? Porque bueno, pero bueno, disculpe, por eso digo. Buenas ser igual, noches. hola, puede ser igual que en las clases, cuando das una clase, vos lo tenés ahí a los chicos, todo, y acá en casa como que no sabés, ¿no? Sí. Así que bueno, yo no voy a hablar mucho porque tengo mi hija escuchando el partido y no me va a dejar hablar demasiado. Bueno, evidentemente hay un montón de factores que interfieren. Yo lo que digo es la verdad que en la primera vez que uno lo ve, como que a mí particularmente un poco me cuesta, pero hay que volverlo a ver, entonces se entiende, porque claro, por el tiempo es rápido, no hay tiempo de preguntar mucho, ¿no? Entonces hay que volverlo a ver, entonces es ahí donde creo que se entiende bueno, particularmente para mí. Está bueno, Hilda. Por eso qué suerte que queda grabado. Claro, por suerte. ¿Qué pasó? Incluso algunos dicen que la relectura, un buen lector es un relector, dicen algunos, así que tiene razón lo que dice la lectura, porque a veces volverte a ver, como repasar algunas cosas y te queda mejor, te queda más fresco lo que se trabajó. No, y claro, y al tener la clase escrita, uno cuando vuelve a leer, ahí se le empiezan a surgir las inquietudes, que por ahí mientras que uno está en clase, sea presencial o no presencial, a uno se le pasa, pero al tenerlo escrito o estar leyéndolo, uno empieza a repreguntarse un montón de cosas, y lo bueno que al estar en clase, tenerla grabada, uno puede algunas cosas contestar. Cierto. Bueno. La mayoría de las veces nosotros hacemos derivar la palabra religión de religar, de volver a unir, ¿no? Pero también la palabra religión puede derivarse de lo que Leonardo decía, releer. El hombre religioso es alguien que lee con otros ojos. O sea, primero tiene una mirada humana, vamos a decir, de lo que se le presenta, y después trata de mirar eso mismo desde la óptica de Dios. Entonces, una enfermedad, una muerte, una pérdida de trabajo, el conocer a una nueva persona. Bueno, uno primero lo mira con ojos humanos y después, si es religioso, lo mira desde Dios. Por eso yo también a veces digo que la primera lectura que uno hace de un texto bíblico debería hacerlo como si no tuviera fe. O sea, sin los condicionamientos de nuestra propia religiosidad.
leerlo como uno lee cualquier otro libro. Y en un segundo momento, ahí sí, por un lado, incorporar el contenido de su propia religión, de su propia tradición religiosa, y por otro lado, enriquecer a su tradición religiosa con lo que acaba de decir. Eso es la animación bíblica. Si no solamente hacerle decir al texto lo que ya sabemos que dice nuestra religión, sino recordarle a nuestra religión lo que dice el texto. Porque a veces el recorte que va haciendo una tradición religiosa a lo largo de los siglos hace que un texto se domestique o se empobrezca. ¿Se entiende? Entonces es un trabajo, ¿no?, de ida y vuelta. Sí, sí. Bueno, ¿les parece ir iniciando el encuentro? Muchos de los que se sumaron hoy es porque ya conocen al magíster Gerardo García Helder, que es el director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Además, da charlas por todo el país, también es miembro de la Federación Bíblica Católica Internacional, y todos lo conocemos muy bien, cómo disfrutamos con sus charlas y encuentros. Así que los dejo con él. Después de terminado su exposición, va a haber lugar para preguntas, y también tenemos un problemita con Facebook, así que a todos les decimos que estamos grabando este encuentro para poder subirlo mañana, si Dios quiere, a YouTube, y les informaremos por los mails que nos dejaron y por el chat de WhatsApp cómo poder encontrarlo. Así que los dejo con Gerardo y disfrutemos de su mano al Evangelio según San Marcos. Perdón, Bueno, Ana, usted no gracias, tiene mi María. WhatsApp. Después yo te pregunto. Ahora Bueno, le dejamos a Gerardo. Sí. Bueno, listo. Gracias, Hilda. Si quieren apagar sus micrófonos, mejor, así no hay tanta interferencia. Y los que vayan teniendo alguna preguntita, la escriben ahí en el chat, y después Ana María o alguna de las chicas del equipo la va haciendo. Bueno, mucha de la gente que está acá ya me conoce, y seguramente muchos de los que no están también me conocen, por eso no están, porque saben que Gerardo tiene una forma particular a veces de encarar los temas, ¿no? Es decir, mi forma de vivir la religión trata de ser una forma encarnada. Yo no soy un caballero de la Edad Media, ni soy un miembro de una comunidad cristiana del siglo V. Yo vivo en el siglo XXI, que tiene sus propias problemáticas, sus propias inquietudes. Por ejemplo, nosotros hoy día nos cuestionamos sobre la conciencia que Jesús tenía de su misión. Es un tema que seguramente nunca se les pasó por la cabeza ni a los evangelistas, ni a los cristianos de los 19 primeros siglos. O sea, hoy hay algunos que se interesan por la sexualidad de Jesús, otro tema que a los antiguos no les interesaba para nada. Por eso es muy difícil encontrar registro de estas cosas en los relatos evangélicos. Mi interés no es tanto a veces llegar a conocer a Dios, porque Dios en el fondo para mí es un gran misterio, y cuando uno cree que lo conoce, ahí lo ha convertido en un ídolo y ha dejado de ser la divinidad, sino sobre todo ver cómo desde la tradición religiosa de la que formo parte y de la que estoy orgulloso, aunque también reconozco que tiene sus límites y hasta pecados, pero desde esta tradición religiosa ver cómo ayudar a las personas concretas que hoy transitan por el mundo, yo incluido. Si la religión a mí no me sirve para vivir mejor, bueno, la religión no sirve para mucho. Entonces, en este abordaje que vamos a hacer del Evangelio de Marcos, vamos a tratar de ir viendo eso, de salir de una lectura convencional,
del Evangelio y de tratar de descubrir nuevas realidades. El Papa Gregorio Magno, allá en el siglo VII, decía que el texto crece con el que lo lee. Cada nuevo lector del texto, o incluso un lector que ya lo ha leído, en nuevas circunstancias, le encuentra riquezas que antes no había visto. Lo que voy a tratar de hacer es proporcionarles a ustedes algunas de las herramientas que yo utilizo para la lectura del texto. Entonces, no voy a hacer otra cosa más que eso en estos 5 encuentros. Darles herramientas de lectura del Evangelio de Marcos. Cuando nosotros decimos evangelio, claro, ya esa palabra tiene para nosotros una connotación religiosa, pero el término evangelio proviene del mundo político, del mundo civil. El evangelion era una buena noticia que las autoridades civiles, los gobernantes, daban a las poblaciones en determinados momentos que tenían que ver con la vida política. Así como nosotros en Argentina teníamos el San Perón, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el general desde el balcón decía, bueno, mañana es San Perón. Eso era un evangelion, una buena noticia. Mañana no había que ir a trabajar, mañana no había clase, mañana era un día libre. Y lo decretaba el gobernante porque a él le parecía que convenía. Bueno, esto es la palabra evangelio en la antigüedad. El gobernante decía, bueno, se cumplen 50 años de mi gobierno, evangelion, tal y tal y tal población no pagan el año que viene el impuesto que corresponde pagar. Me acaba de nacer un hijo varón, después de 5 o 6 hijas mujeres, evangelion, les bajo el impuesto un 10%. Eso era el término evangelio. Entonces, cuando Marcos, que según los estudiosos actuales sería el evangelio más antiguo, comienza con este término su relato, de ahí se va a adoptar el término evangelio para determinados relatos, que no son biografías de Jesús, sino que son vidas de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre una biografía y una vida? La vida es una presentación de un personaje. La biografía, en cambio, tiene que ver con el desarrollo de toda su vida. El término que deberíamos usar para este ciclo sería una vida de Jesús sin pie ni cabeza. Porque el Evangelio de Marcos, como vida de Jesús, no tiene pie ni cabeza. ¿En qué sentido? Comienza con un Jesús adulto, cuando es bautizado por Juan, cuando tiene alrededor de 30 años. Entonces, ahí no tiene cabeza, no tiene inicio, no sabemos nada acerca de la infancia de Jesús, de lo que nosotros hoy llamaríamos su adolescencia, término que sería incorrecto usar en Jesús. Jesús no tuvo adolescencia, tuvo pubertad, porque la adolescencia es una realidad psicosocial del siglo XIX en adelante, como lo es, por ejemplo, también la homosexualidad. Por eso cuando hablan de homosexualidad en la Biblia, yo no estoy de acuerdo. En la Biblia nunca se habla de la homosexualidad. Se hablará de relaciones de personas del mismo sexo, pero la homosexualidad es un fenómeno de la modernidad, no de la antigüedad. Entonces, a veces cuando nosotros trasladamos términos nuestros, como por ejemplo familia, en tiempo de Jesús, yo no hablaría de familia, yo hablaría de tribu, yo hablaría de clan, no de familia. Este es un término de nuestra época. Cuando se habla de la casa de David, no se refiere a la casita o al palacio, sino justamente a su familia, a él, a sus esposas, a sus concubinas y a su multitud de hijos y entenados. Esa es la casa de David. Entonces,
esta vida que nos presenta Marcos es una narración que tiene todos los elementos propios de una narración y que a veces cuando nosotros lo leemos como personas de fe, no le damos importancia a estos elementos. Sin embargo, estos elementos son esenciales para entender lo que Marcos intenta decir. No lo que Marcos intenta decirnos, porque Marcos no pensó en nosotros cuando escribió su vida de Jesús. Marcos tiene en su mente un lector ideal, una comunidad o un grupo de comunidades determinadas, y tiene una intencionalidad, fundamentalmente o provocar la fe de esos lectores o afianzarlos en su fe. Por eso, una cosa que nosotros debemos evitar, un error que solemos cometer, incluso yo mismo lo cometo, es decir, Marcos nos dice, no, Marcos no nos dice nada. En todo caso, cuando hacemos una lectura desde la fe, podemos decir, Dios nos dice a través del evangelista Marcos. Eso es otro tema. Dios sí nos está hablando a los que somos creyentes a través de Marcos, pero Marcos a nosotros no nos está hablando. Nosotros somos los lectores reales de Marcos en una realidad, en una situación vital que no tiene nada que ver con la situación de Marcos. Marcos intenta presentarnos a Jesús, pero lo que nosotros leemos en el Evangelio de Marcos, o mejor dicho, en el Evangelio según Marcos, no es a Jesús, sino a un personaje que tiene relación con Jesús. El Jesús en el que nosotros creemos no es el personaje del Evangelio de Marcos, ni del Evangelio de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan, sino que es alguien real que está más allá de los textos. ¿Se entiende la diferencia? Por eso cuando nosotros analicemos los textos, nos vamos a referir al personaje, es decir, al recorte que hace Marcos del Jesús real, que ya está perdido, porque se está refiriendo a alguien que está en otra dimensión, ha muerto y para los que tenemos fe, ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Por tanto, Marcos hace un recorte de ese Jesús y lo presenta en una vida, que es una narración, con una intencionalidad. Los autores, cualquier autor, no son objetivos en sus narraciones, son tremendamente subjetivos. Tienen un interés. El interés puede ser variable. Alguien puede escribir un libro para tener una ganancia, mejor que se dedique a otra cosa. Otro puede escribir un libro para influir en el pensamiento de una sociedad. Entonces, no es lo mismo que escriba un libro una persona que está de un lado de la grieta que una persona que está del otro lado de la grieta. Recién lo decíamos con el tema de las comunicaciones que se dan en los medios masivos. O sea, si uno escucha un determinado noticiero, va a recibir una información, y si uno escucha otro noticiero, va a recibir otra información. Tal vez el hecho es el mismo, pero la información es distinta. No hace mucho, un sacerdote me mandó un video que había grabado explicando un pasaje del Evangelio de Mateo y pidiéndome mi opinión. Y yo le dije, me parece estupendo lo que vos decís, pero vos estás interpretando un relato de Mateo con el Jesús de Juan en tu cabeza. Y entonces estás forzando al texto de Mateo a decir algo que Mateo nunca puede decir. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús es manso y humilde de corazón, pero eso Marcos no lo dice. Entonces no busquemos al manso y humilde de corazón en el Evangelio de Marcos, porque no lo vamos a encontrar.
el Jesús del Evangelio de Marcos es una persona mucho más provocativa que el de Mateo, aunque el de Mateo también lo es. Y cada uno de los lectores seguramente va a hacer un recorte del Evangelio y se va a quedar con aquellas partes que más tienen que ver con él. La vez pasada una persona me hacía una consulta acerca de un pasaje bíblico. Y yo le decía, mirá, yo leyendo ese pasaje no encuentro esos temas que a vos te preocupan. Yo te diría que más bien pienses por qué a vos te preocupan esos temas. Tal vez el pasaje, que para mí no trata acerca de esos temas, provocó en vos eso. Y esto es lo que vos tenés que trabajar. Pero no le hagamos decir al pasaje lo que el pasaje no dice. Entonces, decíamos que es una narración que tiene una intencionalidad, que usa géneros literarios, muchos de los cuales no son géneros literarios actuales. Por ejemplo, un relato de curación es un género literario propio de la época que hoy nosotros comúnmente lo leemos desde otros géneros literarios que nos parecen similares, como es el diagnóstico clínico. Y ahí cometemos un error, porque estamos metiendo el mundo de la medicina en una situación vital en donde la medicina científica no existía. Yo por ahí he dado alguna charla, incluso la he dado en el prestigioso Centro Bíblico de Morón, acerca de Jesús como aprendiz de sanador. Pero en realidad yo quería ponerle como título Jesús aprendiz de curandero. Lo que pasa es que el término curandero en nuestra cultura tiene una connotación negativa. Entonces puede parecer que yo estoy faltando el respeto a Jesús. Pero en la cultura de Jesús, en realidad, los que ejercían el arte de curar eran curanderos, eran sanadores, que sanaban ¿con qué? Con la palabra y a veces con algunos yuyos y sobre todo con fórmulas. Entonces, cuando yo analizo un relato de curación que está en los evangelios, tengo que buscar no con correlación con la medicina actual, sino correlación con otros relatos de curación que aparecen en la literatura de aquella época. Y entonces ahí vamos a notar la diferencia, cómo curaba Jesús y cómo curaban otras personas que tenían también capacidad de curar. Jesús, por ejemplo, no usa fórmulas mágicas. Y en el Evangelio de Marcos nos vamos a encontrar en los relatos de curación con un elemento muy llamativo. Jesús pide que no cuenten nada a nadie. Y en esto Jesús se está diferenciando totalmente de la mayoría de los que ejercen el oficio de curar. Porque usted vaya a un médico chino, ¿no? y seguramente si sale contento de lo que el médico le recomendó, lo va a anunciar a los cuatro vientos y va a mandar a todos los familiares a ese médico. Entonces, Jesús cuando dice no cuenten nada a nadie, acá ya se está diferenciando de otros que ejercen el arte de curar. Entonces, tenemos que ver los géneros literarios de acuerdo a la época. Ver que en todo relato existen personajes. Entonces, el Jesús que aparece en los relatos es un personaje. Es el personaje central. Es el héroe del relato. Todos los demás personajes hay que leerlos en relación a Jesús. Y van a ser pro-héroe o anti-héroe. No siempre van a cumplir la misma función. Cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, se convierte en un antihéroe. Se pone del lado de los contrarios. Cuando la madre y los hermanos de Jesús, quedándose fuera, lo mandan llamar,
porque piensan que Jesús está fuera de foco, está desequilibrado, dice el texto, también se están poniendo del lado de los contrarios a Jesús. En cambio, los que están en la casa de Jesús, o en la casa en la que está Jesús, porque en Marcos no se sabe de quién es esa casa en donde está Jesús, esos se convierten en prohéroe. Y de hecho Jesús lo dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen, ¿no? Los que escuchan y cumplen con la palabra. Entonces, los personajes secundarios siempre hay que leerlos en relación con el personaje principal. Y si el personaje principal y el héroe de Marcos es Jesús, lo lógico es que Marcos siempre va a hablar bien de Jesús. Y en cambio va a hablar mal de los que se ponen en contra. Por eso, la visión que nosotros tenemos, por ejemplo, de los fariseos, a partir de la lectura de los evangelios, sobre todo de los sinópticos, es una lectura parcial y negativa. ¿Por qué? Porque se los muestra como los contrarios a Jesús. Pero imagínense si Marcos, en vez de hablar de Jesús, quisiera hablar de los fariseos. Si los fariseos fueran el héroe del Evangelio de Marcos, ¿qué lugar ocuparía Jesús? El de un antihéroe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, siempre que nosotros leemos un texto, ya sabemos que el héroe es Jesús y los demás personajes se ubican en relación a él. Y los lugares son los escenarios. Y los escenarios tienen que ver. ¿Dónde Jesús dice esto? ¿En Galilea? ¿De camino a Jerusalén? ¿En Jerusalén? Lo dice en Jerusalén. ¿Dónde? ¿En el huerto de los olivos? ¿En el cenáculo? ¿En el templo? Los escenarios. Jesús cura a la suegra de Pedro. ¿Dónde la cura? Dentro de la casa de Simón y Andrés. ¿Es un escenario público o privado? Privado. El escenario privado, ¿a quién pertenece? ¿A los varones o a las mujeres? A las mujeres. Por eso el héroe, Jesús, se inclina, le da la mano y la levanta a la mujer, que está en su ámbito, está en su escenario, pero imposibilitada de actuar, porque la fiebre la tiene postrada. ¿De qué sirve una mujer que no puede servir en esa cultura? De nada. Entonces Jesús, al curarla, no solamente realiza un milagro, así lo entenderíamos hoy nosotros, sino que la está rehabilitando, la está empoderando, decíamos, con categorías actuales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ven cómo el lector tiene que, por un lado, tener en cuenta las categorías de la época, los escenarios de la época, qué significa la casa, qué significa el ámbito público, qué significa el templo. ¿Las mujeres pueden entrar en el templo? Pueden entrar hasta cierto lugar, hasta cierto patio exterior. Entonces, hay que ubicarse, por ejemplo, cuando la viuda pone esas moneditas, que es todo lo que tiene para vivir, ¿en qué lugar de la escena del templo están? Y ya que me refiero a ese pasaje, ¿Jesús alaba en algún momento la generosidad de la viuda? ¿O esa es la interpretación que después algunos le han dado para seguir pidiéndole a las viudas que pongan sus moneditas? Yo creo que Jesús no alaba la generosidad de las viudas. Más bien Jesús lo que hace es llama la atención al templo, que está sacándole a esa pobre viuda lo único que tiene para vivir. No por nada, ese relato está inmediatamente antes del prendimiento y el juicio de Jesús. Jesús colma
¿no? Con la última gota, el vaso. Y dicen, a este hay que sacarlo del medio. Entonces, tenemos que volver a releer los textos ubicándolos dentro de la narración. Marcos escribe su libro teniendo ya escritura cristiana precedente, las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son anteriores a Marcos. Entonces, Marcos no inventa la teología cristiana. Marcos lo que inventa es un género literario. A partir de géneros literarios anteriores, vidas, narraciones mitológicas, arma este nuevo género literario que llamamos evangelio, con la teología de Pablo, presentada como una vida de Jesús. Como una vida de Jesús. Entonces, la base está en la historia de Jesús, pero el relato es una teología o una catequesis, no una historia. Por eso no busquemos elementos históricos. Yo admiro a los que intentan encontrar al Jesús histórico detrás de los relatos evangélicos. Están haciendo un trabajo muy valioso y han enriquecido mucho a la labor de los exégetas. Pero para mí es un trabajo que nunca van a poder completar satisfactoriamente, porque los evangelios no tienen los elementos suficientes para recrear una historia de Jesús. A mí más bien me interesa encontrar al Jesús humano, no al Jesús histórico. Redescubrir la humanidad de Cristo. Y en esto también tenemos que hacer una observación. Los evangelios fueron escritos con una intencionalidad determinada, demostrar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, este es el interés del evangelista. No intentan mostrar la humanidad, no necesitaban demostrar la humanidad. A los cristianos del siglo XXI necesitamos ayuda para redescubrir la humanidad de Jesús. Porque tal vez estos relatos desequilibrados, porque tienen una intención determinada, no nos muestran al Jesús verdadero hombre con la misma intencionalidad que nos muestran al Jesús Mesías, Hijo de Dios. Tenemos que redescubrir esta humanidad para lograr creer en el Jesús en el que creemos según nuestra fe. Verdadero Dios como el Padre y el Espíritu Santo, pero verdadero hombre como cualquiera de nosotros. En todo igual a nosotros, salvo en el pecado, que no es algo esencial a la humanidad según nuestra fe, sino que es algo accidental. Por eso nosotros no hablamos de pecado natural, sino de pecado original. Tiene un origen histórico, pero el ser humano podría vivir sin pecado. ¿Se entiende hasta acá? Si tienen dudas, van escribiendo. Bueno, no es una historia, sino una vida, decíamos. Y como tal, entonces tenemos que ir encontrando en esta vida elementos. El Evangelio de Marcos fundamentalmente se diferencia de los demás evangelios en que no es amigo de los grandes discursos. Por eso el Evangelio de Marcos tiene pocas parábolas comparado con los demás evangelios. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Tiene muchas acciones. Y casi es como una película, porque las acciones se suceden unas a otras, no siempre con continuidad. Vieron que en las películas nosotros por ahí estamos, o una serie de televisión, estamos en una escena y de repente aparece otra escena en otro escenario con otros personajes secundarios, y a veces incluso no está el personaje principal, aunque todas las escenas siempre hacen referencia al personaje principal. El narrador, y Marcos es el narrador, el nombre que nosotros le damos al narrador, el narrador tiene una relación del todo particular con el lector,
que a veces el lector no percibe. El narrador está hablando con el lector, le está contando una historia al lector, tiene una relación directa con el lector, que a veces se intensifica tanto que deja de lado a los personajes. A ver si me logro explicar. El narrador está hablando de los saduceos, que le van a hacer una pregunta capciosa a Jesús. Y el narrador dice, los saduceos, que no creían en la resurrección, ¿esto a quién se lo está diciendo? Al lector, que no conoce a los saduceos. Pero el personaje Jesús sí conoce a los saduceos. Entonces esa aclaración no se la está haciendo al personaje Jesús. Esto más claro yo lo encuentro en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en la escena de los discípulos de Emaús. Cuando llegan a la casa, en Emaús, dice, Jesús, haciendo ademán de seguir, ¿quién sabe que Jesús hizo ademán de seguir? El narrador y el lector. Pero los dos discípulos de Emaús, ¿qué entendieron? Que Jesús quería seguir. Por eso lo retienen. Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que el lector a veces tiene elementos de interpretación del texto que los personajes, si es que los personajes pudieran interpretar el relato, ellos no pueden porque son personajes, pero elementos que los personajes no tienen. Por ejemplo, Marcos dice en algún momento, de esta manera Jesús decretó que no existen alimentos impuros. Esto no lo saben los personajes a los que Jesús está hablando en el relato. Esto lo saben los lectores. Esto lo saben los lectores. Esta es la interpretación que hace el narrador dirigida al lector. Entonces, ven que en el relato hay distintas capas de comunicación. Una es la comunicación de la escena, lo que se está diciendo, y otra es la comunicación entre líneas, lo que el narrador quiere suscitar en el lector. Al narrador no le interesa comunicarnos cosas que no nos favorezcan en nuestro crecimiento en la fe, porque el narrador es un catequista. Entonces, si algo nos está narrando, no es para que tengamos un conocimiento historiográfico del personaje Jesús, sino para que creamos en él. Miren qué interesante, los libros de la antigüedad no llevaban título. Comúnmente el título son las primeras palabras que aparecen en el libro. De hecho, en hebreo, los libros del Antiguo Testamento son conocidos por las primeras palabras. Cuando se hace la traducción de los 70 al griego, ahí los libros adquieren cierto título. Y también algunos conjuntos de libros. Por ejemplo, Pentateuco, 5 libros. Se refiere a los 5 primeros libros que los israelitas llamaban la Torá. El Evangelio de Marcos comienza diciendo, comienzo de la buena noticia, o comienzo del Evangelio, Evangelion, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Ese sería el título del libro.
Marcos va a tratar de mostrarnos a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Ahora fíjense, en Marcos 8:29 tenemos la famosa profesión de Pedro, que va a estar mucho más desarrollada en Mateo capítulo 16. Ahí Pedro dice, tú eres el Mesías. Punto. O sea, lo primero que pone Marcos al lector, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Mesías, en 8:29 lo va a decir Pedro, o roca, piedra. De modo que podríamos decir que de alguna manera todo lo que va desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta acá va a ser lo que va a ofrecer el narrador para que el lector termine reconociendo junto con el personaje secundario Pedro a Jesús como Mesías. ¿Y cuándo aparece el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios? En 15:39, en boca de el centurión, después de la muerte de Jesús. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. O sea que lo que está en el título lo va a ir desarrollando en la primera parte, sobre todo a través de los actos portentosos, las curaciones que realiza Jesús, los milagros sobre la naturaleza, el caminar sobre las aguas, el calmar la tempestad. Ahí ahí el narrador va a ir mostrando que Jesús es el Mesías. Y en la segunda parte va a ir desarrollando esto de que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, Marcos es un narrador que a través de distintas escenas va a ir intentando comunicar al lector esta fe que tiene en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. No le pidamos otra cosa a Marcos. Cuando leemos Marcos, nos concentramos en Marcos. No tratemos de cubrir los vacíos de Marcos con relatos de los otros evangelios. Eso es concordismo. Marcos agota en su libro sus recursos. Si logra o no su objetivo, eso dependerá en gran parte del lector, de los condicionamientos del lector. Él utiliza sus mejores herramientas. Ahora dependerá del lector si él logra o no su objetivo. Por eso me gustó mucho lo que Leonardo dijo al principio, esto de las relecturas. ¿Quién era? Aide también la que dijo, ¿no? Que qué bueno que esto queda grabado porque entonces uno puede volver a escuchar. Porque si no, claro, a veces uno escucha a algún Gerardo que anda dando vuelta por ahí y dice alguna cosa que uno no está habituado y reacciona. Este está poniendo en duda la fe. No. ¿Cómo yo voy a poner en duda la fe si yo soy un pobre teólogo? Mal haría mi trabajo poniendo en duda la fe. Lo que estoy poniendo en duda es que lo que nosotros muchas veces llamamos fe sea verdaderamente fe y no sea más bien un condicionamiento de lectura al que estamos habituados. Si yo tengo verdaderamente fe, nadie me la puede quitar. Ni siquiera un enemigo de la fe me puede quitar la fe. Lo que yo estoy tratando de aportar son nuevas formas de lectura para leer este texto como lectores creyentes, pero que viven en el siglo XXI, no en el siglo I.
¿Se entiende la diferencia? Fíjense, una cosa que tal vez nunca hemos tenido en cuenta. El Evangelio de Marcos no fue escrito para ser leído, fue escrito para ser escuchado. La mayoría de los que tenían contacto con el Evangelio de Marcos en los siglos primeros era a través del oído. Por eso Pablo va a decir que la fe entra por el oído, no por la vista. Pero nosotros, los que estamos participando de este Zoom, somos todas personas que hemos sido formadas en la lectoescritura. Nosotros aprendimos a leer y a escribir al mismo tiempo. Entonces, para nosotros la lectura y la escritura son cosas simultáneas. Para el hombre antiguo no. Y muchos de los antiguos escuchaban y tenían mucha más capacidad para memorizar que la que tenemos nosotros. Porque como no tenían la suerte de que la cosa quedaba grabada, y tal vez no siempre tenían acceso a alguien que leyera el libro, entonces tenían que ejercer mucha más capacidad de memorización. Por eso muchas de las narraciones fueron escritas pensando en esos que iban a escuchar la narración. Y a veces, claro, esto en las traducciones tal vez se pierde, pero si nosotros leemos en el idioma original, vamos a ver que muchas de las palabras se repiten en un mismo texto. Es decir, en una misma escena, por ejemplo, en una escena de conflicto, donde Jesús le hacen preguntas y Jesús responde, hay palabras que aparecen tanto en las preguntas como en las respuestas. Y esas palabras ayudan como regla mnemotécnica para memorizar lo que se le preguntó y lo que Jesús contestó. Como nosotros no estamos en esa cultura, muchas veces nos quedamos con las respuestas de Jesús olvidándonos de las preguntas. Y entonces, por ejemplo, cuando Jesús responde a la pregunta, ¿cuándo es lícito al varón divorciarse de la mujer? Y Jesús responde que no separe el hombre lo que Dios ha unido, nos quedamos con la respuesta de Jesús y hablamos de la indisolubilidad del matrimonio. Pero la pregunta viene por otro lado. La pregunta viene por la mayor cantidad de derechos que tiene el varón que la mujer. Por eso, hay dos formas de interpretar la respuesta. La habitual es que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero si tenemos en cuenta la pregunta, que decía cuándo es lícito al varón, no cuándo se puede uno divorciar, sino solo al varón, podríamos interpretar la respuesta de Jesús diciendo, no separe el hombre, no ponga a uno por encima de otro. Y acá tenemos un tema de la actualidad. ¿Cuál es? La violencia de género. ¿Existía violencia de género en la época de Jesús? Claro que existía violencia de género. ¿La llamaban así? No, por supuesto que no. Porque esa es una categoría nuestra. ¿Se entiende entonces lo que yo estoy tratando de comunicarles a ustedes? Estamos leyendo un libro, una narración escrita en el siglo I. Muchos dicen que antes del año 70, alrededor del año 65, entre el 55 y el 65. Esa fue la época de la escritura. Y nosotros lo estamos leyendo en una cultura distinta. Entonces, para terminar mi exposición de hoy, cuando leemos un texto, vamos a tener que tener en cuenta 3 situaciones vitales distintas. La situación vital de los personajes. Entonces, cuando Jairo va a pedirle a Jesús que cure a su hija,
y Jesús se dirige a la casa de Jairo. Y en eso que va caminando Jesús a la casa de Jairo, ¿quién aparece? La hemorroísa. ¿Les parece bien a ustedes que la hemorroísa aparezca cuando Jesús se dirige a la casa de un hombre desesperado porque su hija se está muriendo? ¿O Gerardo formuló mal la pregunta? ¿Les parece a ustedes bien que el narrador Marcos meta la cuña de la hemorroísa cuando está narrando una escena de desesperación porque una niña de 12 años se está muriendo? En esta situación de COVID, cuando empezó el COVID a causar estragos en el norte de Italia, ¿se acuerdan el gran problema que tenían los médicos? Cuando aparecían al mismo tiempo una persona de 80 y pico y una de 30. ¿A quién le daban el respirador? Cuando Jesús se dirige a la casa de Jairo desesperado porque su hija de 12 años está muriendo, ¿les parece correcto que Marcos meta a esta mujer que ya debe tener más años que muchos de nosotros, porque de hecho lleva 12 años con hemorragia? Yo diría que ya tiene 12 años más de la menopausia, para hablar en términos actuales. O sea que es una mujer de 60 y algo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les parece correcto lo que hace Marcos? Yo creo que sí, porque crea en el lector un suspenso. El lector desesperado va a seguir leyendo para llegar a la conclusión, para saber qué pasó con la hija de Jairo. Entonces, estas son herramientas narrativas que tienen un sentido. Cuando aparece la cananea, la mujer cananea, Ciro Fenicia. Cuando es la tarde, a la caída del sol, este segundo elemento que se agrega precisa la escena y hace que el lector fije la mirada. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. ¿Cuántos años llevaba la mujer con hemorragia? 12. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? Son dos mujeres. De una se ocupa su padre, que está desesperado por salvarla. De la otra, ¿quién se ocupa? Nadie. ¿Alguien quiere salvarla? No, ya lo intentaron los médicos y le hicieron gastar a esta mujer todo lo que tenía. Ya a nadie le interesa a esta mujer, salvo a uno. ¿Quién? Jesús. ¿Se entiende entonces? ¿Este hecho ocurrió o no ocurrió? ¿Esta escena se desarrolló así como la narra Marcos? Nunca lo vamos a poder saber. No había una cámara que registrara la escena. Lo que nosotros sabemos es que esto está relatado de esta manera por Marcos. Podríamos, y con esto termino, sí, por ejemplo, en este caso, comparar este relato en los tres sinópticos. O, si quieren, háganlo de acá a la semana que viene, comparen en los comienzos de los tres sinópticos la curación de la suegra de Pedro y vean las diferencias entre los tres relatos. Eso se puede hacer. Y entonces preguntarnos, ¿por qué Mateo y Lucas, que seguramente tenían a Marcos como base, agregan o quitan determinados elementos? Pero lo que no podemos hacer es tratar de completar con Mateo, con Lucas y mucho menos con Juan a Marcos. Lo que Marcos no dice, sabrá él por qué no lo dice. Pero Marcos es la base,
Entonces, y vamos a ver al final de este ciclo, cuando toquemos el capítulo 16, que nosotros nos encontramos que el capítulo 16 tiene dos partes. Una parte que todos atribuyen al Marcos original, que es 16, 1 a 8, y una parte que hoy llamamos apéndice, del 9 al 16. Es un agregado del último redactor del Evangelio de Marcos, del último redactor antes de los copistas, o uno de los primeros copistas, de los copistas más antiguos. No todos los manuscritos más antiguos tienen justamente estos últimos versículos, que es un agregado, porque si no el Evangelio de Marcos, que ya vimos que empieza sin cabeza, porque no habla de la infancia y de la pubertad de Jesús, sino que empieza con el Jesús del bautismo, y termina con el silencio de las mujeres. Las mujeres no contaron nada a nadie porque estaban llenas de temor. Si las mujeres no contaron nada a nadie, ¿cómo nosotros nos enteramos? Marcos sí se pudo enterar. ¿Por qué? Porque todo narrador es omnisciente. Todo narrador conoce a fondo no solo la escena que está narrando, sino los sentimientos y los pensamientos íntimos de los personajes. Para mí, lo más claro en este sentido lo tenemos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está por morir y dice, Jesús, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Cómo sabe el narrador del cuarto evangelio que el tengo sed de Jesús era no porque tenía sed de verdad, sino para que se cumpliera la escritura? El centurión, el que le alcanza la esponja embebida en vinagre, ¿sabe por qué Jesús dijo, tengo sed? No. ¿Quiénes saben esto? El narrador y el lector. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, mis queridos compañeros de camino, mis queridas compañeras de camino, como lectores tenemos una gran ventaja sobre los personajes. Conocemos detalles que ellos no conocen. Volvamos a leer este evangelio. Yo le mandé a Ana María una versión en audio que encontré, hay otras versiones en audio, después ella no sé si les pasará la que yo le mandé o consiguió otra mejor. Es interesante que ustedes escuchen en algún momento, mientras preparan la comida, mientras están viajando, mientras están duchando, que escuchen de corrido el Evangelio de Marcos, sin capítulos, sin versículos, sin títulos, sin subtítulos, porque así fue pensado el Evangelio. Nosotros tenemos una deformación en la lectura. Leemos recortes. Imagínense si uno leyera un recorte, no sé, del Martín Fierro, los consejos de Martín Fierro a sus hijos, y pensáramos que eso es el Martín Fierro, o los dichos de otro de los personajes del Martín Fierro, y creyéramos que eso es el Martín Fierro. No, el viejo Vizcacha es un personaje del Martín Fierro y tiene un discurso en un momento determinado, pero no es todo el Martín Fierro. Entonces, para entender el libro hay que leerlo entero y no descontextualizar, que es lo que nosotros hacemos habitualmente. Y sobre todo, los que ahora le echan mano a la famosa apologética, como la están entendiendo. Agarrar dichos, agarrar pasajes de la Escritura para referirse a temas que no tienen nada que ver con el contexto en donde están esos pasajes. Eso es un error gravísimo y se está extendiendo cada vez más. Incluso ya tenemos apologetas católicos que salen a dar charlas por ahí y que tienen mucho más auditorio que los pobres biblistas. Porque los biblistas parecemos a veces personas sin fe, cuando en realidad creo que la tenemos.
Y los apologistas están apareciendo como los grandes defensores de la fe. Y lo que están haciendo es maltratar los textos bíblicos, que fueron escritos con otra finalidad. No fueron escritos para pelear con los que piensan distinto, sino para que creamos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengamos vida en abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dijo Gerardo, le quedan unos minutitos para responder algunas preguntas, así que si las quieren anotar en el chat, nosotros las hacemos. Después vuelvan a escuchar esto con calma, sobre todo las cosas que les suenan raras, escúchenlas 2 o 3 veces, piénsenlas, ¿eh? Y si alguno se ha sentido molesto, ofendido, lastimado, les pido sinceramente disculpas porque ese no es mi deseo. Sí, mi deseo es despertarlos de la somnolencia que a veces tenemos, ¿no? Porque a veces maltratamos estos textos. Dicen ahí que... Sí. ¿La viste? Sí, ¿qué papel juega la fe? Sí. Sí. Bueno, pero ¿la fe en quién? En Jesús, no en el personaje de Marcos. ¿Se entendió la diferencia, no? O sea, nosotros creemos en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, en la persona de Jesús, en el Logos encarnado. El personaje del Evangelio de Marcos es un recorte de ese Jesús. No lo agota totalmente. Entonces la fe, claro, es un don, por supuesto. Y es un don y una tarea, porque es algo que tenemos que alimentar. No tenemos que confundir la fe con la credulidad, como no tenemos que confundir la infancia espiritual con el infantilismo. Una cosa es que Jesús sea el buen pastor y que algunos en la comunidad eclesial desempeñen funciones de pastores. Y otra cosa es que nosotros tengamos que vivir como ovejas. Estas son cosas distintas. Yo no soy oveja, no. Todos somos pastores, en distintos roles, en distintas funciones. Pero acá no hay ovejas que se las lleva por la nariz. Algunos creen que sí, pero están equivocados. No han leído bien el Evangelio, según mi criterio. Gerardo, la pregunta que hacen 2 personas... Gerardo. Ana María, pregúntenle. A ver, sí. Ana, ¿qué? Hay 2 personas que preguntan que habías dicho que había que tener en cuenta 3 cosas. La situación vital perdón, de los personajes y cuáles otras. Sí, perdonen, muy bien. La situación vital de los personajes. La situación vital del evangelista y de los lectores ideales. Las comunidades cristianas del siglo I, a los que están dirigidos estos textos. Y después la situación vital del lector actual. Mi situación vital. Entonces, nuestras problemáticas actuales, nuestras nuevas formas de vivir en sociedad, que no son las de aquella época, pero el Evangelio debe iluminarlas. Entonces, no cometer el error de ir a buscar respuestas a los textos, sí orientaciones para que nosotros, como iglesia, arriesguemos respuestas. El Evangelio no dice tal cosa. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros queremos repensar nuestra piedad eucarística, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, en donde muchas veces no podemos participar de la Eucaristía. Si para nosotros la Eucaristía se resume a la misa y a la comunión
con la especie consagrada de pan y vino, bueno, ahí hicimos una reducción de la Eucaristía. Pero si nosotros entendemos la Eucaristía dentro del contexto comensal de Jesús, todas las comidas que hace Jesús, con pecadores, con publicanos y también con fariseos, y las multiplicaciones de los panes, entonces ahí se nos abre el panorama. ¿Se entiende? O sea, muchas veces nosotros hemos reducido los textos y lo hemos aplicado a una práctica eclesial determinada. Y otra pregunta, Gerardo, de Gabriel. Él dice que en un momento mencionaste que Marcos no inventa una teología, sino que toma la de las cartas de Pablo, sino un género literario, el Evangelio. La pregunta es, ¿hay algún aporte personal de Marcos en términos teológicos o se circunscribe puntualmente a la teología de Pablo? No, sí, yo creo que hay aportes, por supuesto. Por ejemplo, el tema del secreto mesiánico, que seguramente lo vamos a tratar en estos encuentros. El secreto mesiánico es un tema propio de Marcos. Cada evangelista tiene elementos propios con los que enriquece la base teológica que da Pablo. Por ejemplo, Pablo nunca habla de la madre de Jesús. El único texto que conocemos de Pablo que tiene relación con la madre de Jesús es cuando Pablo dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Si no fuera por eso, Pablo nunca más habla de María o de la madre de Jesús, porque Juan tampoco habla de María. Las dos veces que aparece en el capítulo 2 y en el capítulo 19 de Juan, la madre de Jesús, se dice la madre de Jesús. Nunca se la nombra por su nombre. A José sí se lo llama José en Juan. Entonces, los evangelistas claro que hacen aportes a la teología de Pablo. Yo me refiero a que Pablo es la base teológica. ¿Y cuál es el centro, el núcleo de Pablo? Cristo crucificado. O sea, Cristo crucificado para un judío, ¿qué significa? La maldición de Dios. La relectura que va a hacer Pablo desde la fe, y acá conecto con el don de la fe, es que en Cristo crucificado se nos mostró el extremo del amor salvífico de Dios por nosotros. Entonces, en vez de interpretar la muerte en cruz de Jesús como una maldición, Pablo va a interpretarla como la muestra hasta el extremo del amor. Se humilló, se anonadó, hasta hacerse carne, hasta tomar la condición de siervo y vivir como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se entiende? O sea, el mismo hecho que es escándalo para los judíos y locura para los paganos, va a ser el centro de nuestra fe. No sé si logré contestar. Yo quería hacer una pregunta. Usted habló de la apología que no es buena. No es que no sea buena, no es que no sea buena. Cristianos católicos. ¿Eh? Ah, entonces está mal informada. No, es que no es que no sea buena la apología, pero no podemos echar mano de las citas bíblicas, sacándolas de contexto, para pelear con los que piensan distinto. Eso no es apología. O sea, yo tengo que hacer apología, sobre todo con mi vida. Nuestra vida es nuestra mejor apología. Cuando a usted la vea, Nilda, sus nietos, sus parientes, y la vean que a pesar de las dificultades, de los problemas que tiene, sigue sonriendo, sigue confiando, sigue sintiéndose amada por Dios, esa es la mejor apología. No pelear con citas bíblicas. Claro, no, yo lo que he visto que por la apología, no sé si será mal lo que usa sacerdotes, recuperando mucha gente que estaban
ya olvidando la Iglesia Católica. Por eso dije, o capaz que lo hacen bien, ¿no? Yo no creo que nadie se aleje ni se acerque por teorías. La gente se acerca y se aleja por cómo nos ven. Cuando se acercan a una comunidad parroquial y ven que es una bolsa de gatos, salen corriendo. El que vive en la ciudad tiene suerte porque se va a otra parroquia en todo caso. Pobre el que vive en el campo, que no tiene a dónde ir. Entonces, la verdad es... Perdón, acá hay alguien... Les interrumpo un minutito porque hay alguien que pregunta si hay una tarea para el próximo encuentro. Creo que decías que comparen el relato de la curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Sí, esa podría ser una linda tarea, pero la tarea principal, que lean de corrido o escuchen de corrido el Evangelio de Marcos. De corrido. Nosotros les vamos a enviar el audio que nos envió Gerardo. Y con respecto, para los que no están acostumbrados, en la Biblia hay títulos que no son palabra de Dios, es una ayuda para ubicarnos en los textos, pero debajo de esos títulos suele ponerse el paralelo, o sea, cuando vayan a Marcos, donde dice la curación de la suegra de Pedro, abajo van a tener LC y la cita, MT y la cita. Vayan directamente a esos textos y van a poder comparar. ¿Me expresé bien? ¿Me entendieron? Espero que sí. Bien, y otra pregunta que había con respecto, siguiendo el tema de Pablo, a ver si me la perdí. Dice, Marcos no se aleja de la teología de un Jesús que se entrega por nuestros pecados, como dice Pablo. No, fíjense ustedes que decíamos, ¿no? En el título dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Y el reconocimiento de Hijo de Dios, ¿dónde se da? En la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos no espera al domingo de Pascua para reconocer la divinidad de Jesús. Ya la dice en el título, pero después en el desarrollo de la narración va a estar al pie de la cruz. Lo que yo diría es que nosotros tenemos que revisar si tal vez estamos leyendo lo que escribió Pablo con los criterios que tenía Pablo en su cabeza, o tal vez lo estamos leyendo con la interpretación que después se hizo de ese término, sobre todo con la influencia jurídica de San Anselmo, que entendió que Jesús en la cruz pagaba la deuda por nuestros pecados. Yo creo que la mayoría de los católicos sigue pensando la cosa así. Y eso es una interpretación de San Anselmo, siglo VII, que después se vulgarizó y todos aceptamos, pero uno podría interpretarla de otra manera, ¿no? Este es el gran problema, que el peso que tienen las palabras en una época no es el mismo, la significación que tiene una palabra en una época no es la misma que en otra. Y hoy cuando nosotros leemos cualquier texto, lo hacemos tremendamente condicionados. Por eso yo digo que uno debería leer primero como si no tuviera fe. Esto lo dije en un video, si alguno de ustedes sigue los videos que yo subo toda la semana por YouTube, en el canal que tiene mi nombre, esta semana justamente subí un video que dice, el resucitado interpreta las escrituras, me parece que se llama así. Y me refiero ahí al tema de la interpretación. Entonces yo ahí dije esto, la primera lectura debería hacerse como si uno no tuviera fe. Y un obispo amigo me escribió y me dijo, mejor sería decir como si lo leyéramos por primera vez. Y yo le dije, no, son dos cosas distintas.
Ese también es un ejercicio que tenemos que hacer. Porque hemos leído tantas veces el Evangelio de Marcos que ya muchas cosas como que las sabemos de memoria y no prestamos atención a la narración. Ya sabemos el final. Y ahí estamos cometiendo un error. Eso es leer como si fuera la primera vez. Lo que yo digo es otra cosa. Es leer sin el condicionamiento de nuestra práctica religiosa. Entonces, yo voy a leer la última cena no desde la práctica eucarística, sino que la voy a leer como una comida que tiene Jesús con sus discípulos. Y el texto no dice última cena. Eso lo dice, como muy bien recién nos hizo notar Ana María, el título, que no forma parte del relato original. ¿Y por qué le llamamos última cena? Y porque dio la casualidad que después a Jesús lo prenden y lo matan. ¿Nosotros sabemos si Jesús comió algo mientras estaba prisionero, mientras le hacían el juicio? ¿Nadie le acercó un pancito a Jesús? Si alguien le acercó un pancito a Jesús, entonces esa fue su última cena real. Pero para nuestra tradición, esta queda como la última cena del relato y por tanto tiene una importancia distinta a las demás cenas. ¿Pero está desconectada de las demás comidas de Jesús? Yo diría que no. Pero este es un trabajo que tenemos que volver a hacer. Por eso, miren qué interesante. ¿Cuál es el mandato que da el resucitado? Vayan y digan a mis hermanos, los espero en Galilea. O sea, al comienzo del Evangelio. Porque ¿dónde comienza el Evangelio? En Galilea. ¿Se entiende? Entonces, hay que volver a leer con calma los relatos y todo el Evangelio. Y entonces no recortar un pasaje y separarlo del resto. Cuando yo leo la condena que Pilato hace de Jesús, no me puedo olvidar de la condena que hace Herodes del Bautista. ¿Se entiende? La condena del Bautista, el martirio del Bautista, anticipa el de Jesús. Y el de Jesús completa al del Bautista. Entonces, para entender la muerte del Bautista, tengo que llegar al final del Evangelio y encontrarme con la muerte de Jesús. Pero para entender la muerte de Jesús, no me tengo que olvidar de la muerte del Bautista. Me voy a otro evangelio, pero a veces se me ocurren ideas que me parecen más claras. Cuando en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, Pedro y el discípulo amado se asoman al sepulcro, ¿qué encuentran? Las vendas de Jesús. Cuando en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús vuelve a la vida a Lázaro y Lázaro sale, corren la piedra y Lázaro se asoma. ¿Qué dice Jesús? Quítenle las vendas. ¿El resucitado necesitó que le quitaran las vendas? No. ¿Por qué? Porque entró en otra dimensión. ¿Lázaro necesitó que le quitaran las vendas? Sí. ¿Por qué? Porque siguió en esta dimensión. Por eso en el capítulo 12 de Juan dice que los fariseos no solamente buscaban matar a Jesús, también querían matar a Lázaro. Después de los relatos de la resurrección, ¿en algún pasaje se dice que buscan a Jesús para matarlo? No. ¿Por qué? Porque el narrador sabe que no se lo puede matar. ¿Se entiende? ¿Ven cómo entonces el texto tiene una riqueza de sentido impresionante? Pero para esto tenemos que estar familiarizados con el texto.
Por eso no se distraigan ahora con otros relatos. Concéntrense este mes con Marcos. Lean y relean 20 veces el Evangelio de Marcos, hasta que la lógica de la narración nos haga entender. ¿Por qué las mujeres no dijeron nada a nadie? ¿Por qué? Una cosa es interpretar eso sin tener en cuenta todo el relato, y otra cosa es tenerlo presente cuando interpretamos. Porque Jesús se la pasó diciendo en Marcos, no le cuenten nada a nadie. Entonces, según el Evangelio de Marcos, ¿quiénes son las que lo entienden verdaderamente a Jesús? Las mujeres. ¿Quiénes son los primeros que siguen a Jesús? En el capítulo 1. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Quiénes son las últimas que se presentan en el Evangelio como seguidoras y servidoras de Jesús? Las mujeres en el capítulo 15, cuando ven dónde lo están sepultando. Porque lo habían seguido y servido desde Galilea. Entonces, es fácil empezar a seguir a Jesús. Lo difícil es seguirlo hasta el final. ¿Y quiénes lo siguieron hasta el final? Las que mujeres. No me escuchen acá en casa, que estoy rodeado de mujeres y me van a poner a servir ahora. Las mujeres. Así que no solamente Lucas es el evangelio de las mujeres. 8 veces aparecen las mujeres en el cortísimo evangelio de Marcos, que tiene apenas 16 capítulos. 8 escenas con mujeres. Roque quiere hacer una pregunta y ya vamos cerrando, ¿no? Pero Roque, adelante. Bueno, la pregunta es la siguiente. Volviendo a las curaciones, se decía que no diga nada a nadie por las curaciones, porque en ese momento el curandero estaba mal visto por los judíos, o porque no era el momento de decir que él era el Mesías. No, al contrario, los curanderos están mal vistos en nuestra cultura actual, que es una cultura médico-farmacológica. Sí. Entonces, también, cuando usted dice, yo me voy a curar con yuyos, ¿qué le dicen? No, anda al médico y que te dé una receta. Y si no te da una receta, parece que no tenés salvación. Claro. El curandero estaba bien visto. Lo raro, justamente, es que el curandero no se haga propaganda a sí mismo. Claro, pero yo me pensaba de que también lo había averiguado por otro lado, de que Jesús dijo, no le diga nada a nadie, y yo también pensé lo mismo, ¿no? Pero después averigué que es porque no era el momento de decirlo. Bueno, esa es una interpretación y tendrá su lógica. Ustedes, por ejemplo, ya que a Roque y si a algún otro le interesa el tema del secreto mesiánico, hay cantidad de libros escritos al respecto, ¿eh? Y los biblistas difieren. Ustedes saben que si hay 2 biblistas juntos, por lo menos hay 3 interpretaciones. Los biblistas siempre discuten. Entonces, un autor dirá una cosa, otro autor dirá otra, y uno se quedará con lo que crea más conveniente. No hay una cosa cerrada al respecto. Sí, esto pero, no por eso. No es como la ciencia exacta, ¿va? Claro, pero eso, véanlo. Les vuelvo a recomendar, si me permiten, este video que hice esta última semana, porque justamente ahí hablo del tema de no tener miedo a interpretar. No tener miedo a interpretar. Siempre interpretamos. Siempre que leemos, siempre que escuchamos, interpretamos. Ustedes me están interpretando a mí, yo los interpreto a ustedes cuando les respondo. Tal vez no entendí la pregunta y como estamos tan apurados, les estoy respondiendo cualquier cosa. Perdónenme si hago eso, pero siempre interpretamos. Entonces hay interpretación.
¿Hay una sola interpretación de la Iglesia? No, ese es un error. No hay una sola interpretación de la Iglesia. Y los dogmas de fe no cierran la interpretación, la orientan en un sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos un dogma de fe que habla de la virginidad perpetua de María. Nosotros tenemos un dogma de fe que habla de la asunción de María a los cielos. Nosotros tenemos un dogma de fe que habla de la maternidad divina de María. Esos dogmas de fe no cierran la reflexión teológica, la orientan. Si yo negara la virginidad de María, dejaría de ser católico romano. ¿Cómo interpreto ese dogma? Ese es otro tema. Y entonces van a encontrar ustedes diversidad de interpretaciones. Y uno tomará una y tomará otra, una parte de acá, otra parte de allá. No tengan miedo. Termino contándoles esta anécdota. Una vuelta fui a dar una charla a una parroquia y en el recreíto se me acerca un sacerdote, muy buen sacerdote, yo lo conozco desde que era jovencito, de estos que todavía rezan el breviario, muy piadoso, ¿no? Venía con el breviario bajo el brazo y me dice, mire, profesor, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted dice, pero no sé si es conveniente decirles estas cosas a los laicos. Y yo le dije, padre, deje de darles teta. Mire que tienen dientes y se la van a morder. Confiemos en los criterios de discernimiento. Todos nosotros somos miembros de la Iglesia. Ninguno de nosotros está queriendo irse de la Iglesia, sino que está queriendo permanecer en la Iglesia, pero como adultos, no como infantes. No como infantes, no como dependientes. ¿Se entiende? Entonces la reflexión bíblica a muchas personas les da miedo. No les tiene que dar miedo, porque ninguna reflexión bíblica, si está bien hecha, nos puede alejar de la fe. Al contrario, nos va a hacer tomar más a gusto esa fe, que es un regalo, un don de Dios. Démosle gracias entonces al final de este encuentro al Señor por el don de la fe, que no todos tienen. Démosle gracias al Señor por pertenecer a esta iglesia santa y pecadora, con virtudes y defectos. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra casa, esta es nuestra familia, casa de todos, hospital de campaña. Que nadie venga a nuestra casa y salga maltratado. Que nadie venga a nuestra casa y se siente extraño. Que todos puedan sentarse a la mesa y comer hasta saciarse. Porque Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Gerardo, y nos encontramos nuevamente el miércoles próximo para seguir conociendo a Marcos, mientras lo vamos escuchando. Gerardo nos va a ayudar a conocerlo mejor. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos nuevamente. Si gracias también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias, chao, hasta luego. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bendiciones. Chao, hasta el miércoles, gracias, excelente. Bendiciones para todos. Hasta el miércoles, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.